Bien, mis hermanos, pues vamos a recibir, así como estamos de pie, a nuestro hermano César González, ministro de la Iglesia de Dios, y con él la palabra de nuestro Señor. Gracias, hermano Marcos, gracias, hermano Gadiel. Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros, hermanos. Por favor, hermanos, pueden sentarse en sus lugares, muchísimas gracias. De verdad, hermanos, que platicaba con mi hermano Guillermo, hermanos, qué bonita voz tiene, hermano, verdad que admiro esa voz que Dios le ha dado. Y hermanos, esta segunda alabanza que mi hermano entonó me encanta, hermanos, porque, decía mi hermano Guillermo, porque nos hace pensar sobre la vida, lo que estamos haciendo, hermanos, con la vida que Dios nos ha regalado. Pocas veces, hermanos, nos ponemos nosotros a meditar sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Sobre lo que estamos realizando. Y yo creo que esta alabanza que hermano entonó parte de la idea de lo que dice Eclesiastés capítulo 2, ¿no, hermanos? Que te acuerdes del Señor antes de que voltees atrás y te des cuenta que la vida que has realizado no es la que soñaste, no es lo que planeaste, no es lo que te imaginaste. Y a veces mucho menos es lo que Dios quería, ¿no, hermanos? O esperaba de nosotros. Por eso, hermano Guillermo, todos los días que Dios nos regala vida, como esta tarde, es una oportunidad que Dios nos da para verdaderamente reflexionar, hermanos, sobre lo que estamos haciendo, hermanos. Hace unos momentos que me tocó dar la escuela con mis hermanas de la femenil, yo les decía en la parte final del cuaderno de la lección, hermanos, que estudiamos de la vocación de servicio, decía que tenemos que entender, hermanos, que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, hermanos. No habrá persona, hermanos, que no llegue ese momento en su vida. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo queremos llegar a ese momento, hermanos? Y la lección decía, partía del hecho de que tenemos que llenar nuestra vida de obras de las cuales Dios demanda de nosotros. Que no podemos, hermanos, comparecer delante de nuestro Padre Celestial con las manos vacías. No hay forma, hermanos, porque algo nos tiene que respaldar. Lo dice, hermano, la Escritura en Apocalipsis capítulo 20, dice que cuando el libro sea abierto, hermano, los hombres serán juzgados en base a las obras que estén ahí escritas. Y Apocalipsis, hermanos, capítulo 14 dice: bienaventurados los que de aquí en adelante moran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque trabajarán, porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y sabemos, hermanos, como iglesia, que cuando tú y yo bajemos al polvo de la tierra, ni el dinero, ni la fama, ni el poder, nada material, hermanos, nos va a acompañar. Eso se queda aquí, hermanos. Y lo único que nos va a acompañar al polvo de la tierra son las obras que nosotros hayamos hecho en vida. Y la pregunta que nos hacemos todos es: ¿quién te va a acompañar? ¿Qué obras te van a acompañar? ¿Tienes alguien que te acompañe? ¿Has hecho lo suficiente en tu vida para poder estar seguro de cuando llegue ese momento? Ojalá, hermanos, de todo corazón, mi deseo es, hermanos, para todos nosotros, de verdad, hermanos, que podamos, como dice este canto, hermanos, ¿verdad? Morir o vivir haciendo, ¿verdad? Decía, la voluntad, hermanos, del Señor. Qué bonito, déjenme decir a mis hermanos que nos ven en la transmisión, se ve preciosa la casa de oración. Lo decía a mis hermanos en la mañana, ¿verdad? Ya cada día son más hermanos los que se están congregando. Esto, hermanos, ahí me parece, hermanos, fantástico, me parece, hermanos, hermoso, me parece, hermanos, realmente bello que estemos retornando a la casa de nuestro Dios, hermanos. De verdad que es algo muy bueno, no para los hermanos, para mí o no, hermanos. El hecho de que yo regrese es bueno para mí, hermanos, estar cerca de la casa, hermanos, de mi Padre. Quiero compartirles, hermanos, en esta tarde a todos y cada uno de ustedes, precisamente hablando de lo que hermano decía, de que las señales se están cumpliendo y no podemos, hermanos, ignorar esto. Se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice al pie de la letra. El mundo, hermanos, está girando, el reloj ya se echó a andar, hermanos, en cuenta regresiva. Todo se está acomodando para lo que está escrito, hermanos, en el libro de Apocalipsis y en Mateo capítulo 24. Todo, hermanos, perfectamente se está conjugando, lo podemos ver. Ya no hay mucho tiempo, hermanos, para poder acercarnos a nuestro Dios. Por eso, hermanos, es importante que entendamos, mis amados hermanos, su palabra y su mensaje. Hace 2 semanas me invitaban mis hermanos, bueno, de manera virtual, ¿verdad? Porque ir hasta allá está pesado. Mis hermanos de la zona este de Estados Unidos, hermanos varones, a darles un tema de profecía, hermanos. No es ni fuerte, hermanos, ¿verdad? La profecía, quizá no me tomamos el tiempo, yo me voy más por el lado humano.
hermanos, por el lado, hermanos, del comportamiento, pero dábamos este tema y lo decía mis hermanos, es importante que lo entendamos, por lo que dice, hermanos, vamos a iniciar este tema partiendo, hermanos, de lo que dice Proverbios, capítulo número 29. Quiero que partamos, hermanos, de este texto, porque nos interesa a todos, hermanos, porque nos importa a todos, hermanos. La profecía, hermanos, es básica en la iglesia de Dios y vamos a entender de qué manera, hermanos, es importante para nosotros. Dice Proverbios, hermanos, decíamos capítulo 29, versículo 18, dice así: sin profecía el pueblo será disipado. La profecía, hermanos, es fundamental porque enseña a los hijos de Dios, nos enseña los tiempos perfectos de nuestro Dios. Nos enseña, mis amados hermanos, la veracidad de la palabra del Padre Celestial. El anticiparnos, hermanos, a la interpretación de la profecía, quizá, hermanos, es un tanto riesgoso en el sentido, como a muchos grupos, hermanos, religiosos les ha pasado, que han tratado, hermanos, de especular, ¿no, hermanos? Y de adivinar cosas que, hermanos, se cumplirán en su momento. Para nosotros nos queda claro que la profecía, hermanos, es como un bosquejo, como un boceto, donde en términos generales Dios nos da ciertas señales que podemos identificar para saber los acontecimientos futuros, hermanos. Pero de manera concreta, la profecía se va descubriendo, hermanos, a detalle conforme se va viviendo. Te pongo un ejemplo. Cuando el profeta, hermanos, Daniel interpreta los sueños de Nabucodonosor, de aquellos 4 bestias, ¿se acuerdan, hermanos? Que la última termina siendo la bestia espantosa y terrible. Cuando, hermanos, Daniel interpreta, hermanos, a Nabucodonosor el sueño que él tuvo, que dice que le despertó espantado porque no sabía que había soñado, pero se espantó, y que le dijo a sus sabios: díganme qué fue lo que me espantó. Y los sabios le dijeron: pues dinos qué soñaste para que te podamos interpretar. Y él dijo: no, si son sabios, me tienen que decir el sueño y la interpretación del mismo, ¿no, hermanos? Y cuando, hermanos, Nabucodonosor, hermanos, sueña esta estatua que se componía de 4 partes, hermanos, en ese momento Daniel le dice: hermanos, son 4 reinos. El primero encabezado por ti, la cabeza de oro. Pero ¿quiénes eran esos otros 3 reinos, hermanos? En ese momento no se sabía, ¿o sí, hermanos? Ahora nosotros, por la historia, sabemos que aparecen, hermanos, los medos y persas, aparecen los griegos y aparecen los romanos. Y la historia, hermanos, ya nos va adentrando al detalle, hermanos, de la profecía. Lo que Daniel sabía y lo que Nabucodonosor sabía es que para el mundo habría 4 imperios, ¿qué, hermanos? Principales, iniciando por Babilonia. Es lo que él sabía, que vendrían 4 y que uno iría tumbando, ¿qué, hermanos? Al otro, y tomaría su propio poder, hermanos, y se establecería de esta manera, y que al final de estos 4, hermanos, concluiría con un reino no humano, no terrenal. Dice, hermanos, que fue cortada una piedra, no con mano, no, hermanos, la cual golpeó, no, hermanos, tumbó la estatua y se hizo, hermanos, un grande monte. Y entendemos que es el reinado de Jesucristo, no, hermanos, que concluirá con el 4 reino. Pero ahora tú y yo lo entendemos, porque la historia no lo ha interpretado. Y hoy en día la gente, hermanos, ha tratado incluso, hermanos, de meterse con la venida de Cristo de una manera, hermanos, equivocada, diciendo que si ya viene, que si los ojos del entendimiento, no, hermanos, que si no vino ya se entronizó, no, que ya entró al lugar santísimo, y tratando, hermanos, de tapar las fallas que han tenido, hermanos, de una u otra manera, porque hay cosas, hermanos, que vamos a entender cuando ocurran. Solamente tenemos las señales que son importantes, hermanos, conocer. E incluso yo he visto que en la iglesia hemos caído en ese error, hermanos. Sí, hace años yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando dice la escritura, hermanos, que habrá una señal y que es el número de hombro, ¿no, hermanos? Que será puesto en las manos y en las frentes. Yo me acuerdo de años que había hermanos que decían: es que es el código de barras, porque vean los productos y tienen 3 líneas de doble, y cada una simboliza el número de 6, equivalente a 6, y son 3, por lo tanto es el 666, el código de barras. No son las tarjetas de crédito, no es el www de los buscadores, no, en internet, que equivale cada W a un 6 en su equivalencia, por el estilo. No, que ahora son las vacunas, no sé, hermanos, qué vamos a sacar. Y no hemos entendido muchos, mis amados hermanos, que esa marca va a aparecer cuando aparezca la 8ª cabeza, cuando la 7ª cabeza de la bestia sea sanada de esa herida de muerte y vuelva a tomar el poder, y aparezca la 8ª, que es de los 7, ese poder universal, y que establezca un imperio, hermanos, a nivel mundial con paz y seguridad, y se establezca, hermanos, en todo el mundo, y tendrá esa marca, ¿no, hermanos? Del 666. Será hasta entonces, hermanos, cuando venga. Y ahorita estamos tratando de atinarle al precio, hermanos.
El imperio lo va a imponer y vamos a reconocer ese imperio. Claro que lo vamos a reconocer, será a nivel mundial, hermanos, y lo vamos a identificar. Y cuando pongan el señal, la vamos a identificar, hermanos, y será, hermanos, muy clara. Entonces, hermanos, en este sentido, les digo, la profecía, hermanos, que ahorita, hermanos, para que lo tengamos claro, así funciona, hermanos, la profecía. Son señales que Dios pone, hermanos, para que nos preparemos. Por eso, en Apocalipsis, hermanos, en Mateo capítulo 24, pues Jesús dice, faltarán falsos cristos, habrá terremotos, habrá hambres, habrá pestilencias, ¿no, hermanos? Dice, habrá ciertos factores que tú vas a identificar y que te vas a dar cuenta, dice el Señor, que esto es principio de dolores, se está preparando para esto, el resurgimiento del pueblo de Israel, lo vamos a ver, hermanos, el poder dado a la bestia, según Apocalipsis, cuando la Iglesia Católica recupere, hermanos, el mundo se una, vemos el ecumenismo religioso, etcétera, hermanos, y vamos, hermanos, descifrando toda esta parte. Y esta profecía, hermanos, que precisamente concluye esta profecía con el reinado de Cristo. Por eso dice aquí, hermanos, un pueblo que no aprende profecía, que no aprende, hermanos, a distinguir las señales, se va a meter en problemas, ¿no, hermanos? Porque va a especular, porque va a adivinar y porque no sabe hacia dónde va, hermanos. Y eso es clarísimo. Pero la segunda parte, hermanos, de este texto, que a veces nada más leemos la primera, pero no leemos la segunda, es bastante clara. ¿Para qué me sirve a mí la profecía? ¿Para qué quiero saber lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que va a pasar? ¿Para qué me sirve a mí conocer los acontecimientos? Muy sencillo, porque dice aquí el texto, mas el que guarda la ley, ¿qué, hermanos? Bienaventurado él. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, conociendo las cosas que van a ocurrir, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Prepararme para ellas. ¿Y cómo me preparo? Guardando la ley, ¿qué, hermanos? De Dios, haciendo su voluntad, para que cuando esto pase, no me ocurre. Hay hermanos que dicen, es que las señales y cuando venga, hermano, las plagas y todo eso, tú no te preocupes, porque las plagas, ¿sobre quién vendrán, hermanos? ¿Sobre el pueblo o sobre el que no escucha la marca de la bestia? Sobre los que tengan la marca de la bestia, hermanos, sobre ellos vendrán las plagas. Cuando las leemos, hay quien se espanta. No te espantes. Mejor, como dice la segunda parte, que, hermanos, sabiendo que va a pasar, prepárate guardando la ley para que cuando esto ocurra, a ti, que, hermanos, no vendrá ningún mal, hermanos. Y bueno, en ese sentido, hermanos, dice Amós capítulo 3, versículo 7, un texto, hermanos, que siempre manejamos cuando hablamos de profecía. Decía mi abuelita, sobre aviso no hay engaño. Así dicen los abuelos, ¿sí, hermanos? Sobre aviso no hay engaño. Hermanos, es lo mismo que dice Amós, pero ya interpretado a nuestro lenguaje actual, ¿verdad, hermanos? Amós lo dice de una manera más elegante, pero básicamente, hermanos, es la misma idea. Dice Amós, capítulo número 3, en su versículo número 7, dice así: porque no hará nada el Señor Jehová, ya lo dijimos, sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Dios, por eso es la profecía. Porque Dios, antes de hacer algo, primero, ¿qué, hermanos? Avisa. Sabemos, mis amados hermanos, que los profetas tenían dos funciones. Todos los profetas de Dios tenían dos funciones. La primera era una advertencia. Los profetas, hermanos, no llegaban y dictaban sentencia. No, ellos no dictaban sentencia. Lo primero que hacían, hermanos, era advertir. Por eso la escritura, hermanos, a los profetas los llama como atalayas, son, hermanos. Es decir, como el vigía, hermanos, como el que está al pendiente, ve que viene el peligro y ¿qué hace, hermanos? Hace sonar la trompeta para que el pueblo, ¿qué, hermanos? Se aperciba y se prepare para lo que está por venir. Los profetas primero le decían al pueblo de Israel: Dios está enojado con ustedes, Dios no está contento con lo que están haciendo, están mal, y si no se corrigen, dice Dios, destrucción repentina sobre esta ciudad y será asolada. Entonces la primera es una advertencia, ¿no, hermanos? Por eso decía yo, sobre aviso no hay engaño, lo que dice Amós. No va a hacer nada Dios sin que antes te anticipe. Primero te llama, te hace un llamado a través de profeta. Una vez, hermanos, que la voz de profeta no ha sido escuchada, que era muy seguido en Israel, ¿no, hermanos? Porque siempre a los profetas, perdónanos por la expresión, dicen por allá afuera en el lenguaje coloquial, los tiraban de a locos, son, hermanos. Dice la escritura que el pueblo de Israel, cuando un profeta les decía que que les iba a ir mal, lo primero que decía el pueblo de Israel es: háblanos palabras halagüeñas, palabras que indulcen, ¿qué, hermanos? Nuestros oídos. No nos digas que nos va a ir mal, dinos que nos va a ir, ¿qué, hermanos? Bien. Y siempre había gente malvada, astuta, que aprovechaba la confusión y la oportunidad para levantarse como profetas, ¿no, hermanos? A los cuales la escritura les llama como falsos profetas. Y estos hombres se levantaban y decían: Dios me habló.
Y me ha dicho que no se preocupen, que todo va a estar bien, que no pasa nada. Y el pueblo, hermanos, escuchaba al falso profeta porque el pueblo oía lo que quería, que hermanos, escuchar. No lo que le convenía escuchar, sino lo que le agradaba escuchar. Era mejor escuchar a un hombre que te dijera que todo estaba bien, a escuchar a un hombre que te dijera que estabas mal. ¿O sí, hermanos? A los seres humanos no nos gusta que nos digan que estamos mal. O si levanta la mano, ¿a quién le encanta que le digan que está mal? A eso, hermano. Por la mayoría, hermanos, nos encanta que nos endulcen el oído. Cuando alguien nos dice, oiga, hermano, es que usted verdaderamente, qué barbaridad, hermano, usted es conocedor, usted sabe, hermano, lo que es bueno. Cuando alguien nos llega y nos confronta algo que no está bien, ¿qué hacemos? Esta persona no sabe, es ignorante, ¿qué va a saber esto de lo que es bueno? ¿Sí, hermanos? No todos, digo, pero a muchos nos pasa, me incluyo en este grupo, hermanos. Y ese, hermanos, era el problema sobre Israel. Por eso, hermanos, es que Job dice que Dios hablaba al pueblo de Israel en más de una manera, ¿no, hermanos? Lamentablemente, dice Job, el hombre que, hermanos, no entendía. Y como no entendía, ¿qué tenía que hacer Dios? Levantar la voz. Entonces el profeta llegaba, anunciaba lo que Dios había dicho, el pueblo no hacía caso, ya lo dijo Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que son enviados. A ti, si no, pregúntenle a Jesús y pregúntenle a Esteban. Y cuando les dijo su verdad a los fariseos, acabaron muertos, uno en la cruz y otro sepultado en piedras, ¿o no, hermanos? Era algo muy común, una práctica muy común, hermanos, en Israel. Y entonces, hermanos, en ese sentido, cuando ya no había caso, cuando ya no habían entendido, entonces el segundo mensaje del profeta ya era la sentencia dictada por nuestro Dios. No hiciste caso, entonces Dios dice que van a ser destruidos, o van a ser llevados cautivos, o lo que sea que Dios le haya dicho, que hermanos, al profeta. Pero por eso Amós nos dice, pero Dios no actuaba de manera arbitraria. Siempre Dios daba oportunidades a través, ¿qué, hermanos? De sus profetas. Lamentablemente, hermanos, los profetas poco o nada le hacían caso a nuestro Dios, hermanos. Y dice, hermanos, una hermosa parábola en Isaías capítulo 5, hablando, hermanos, del pueblo de Israel. Hermanos, no la voy a desglosar toda, hermanos, porque en sí la parábola es un tema, pero esta parábola, hermanos, es para que nosotros tengamos un contexto de lo que va a ocurrir en la profecía. Esta parábola, hermanos, la da a conocer el profeta Isaías aproximadamente entre el año 760 y 758 antes de la era común o era cristiana. Lo menciono así, hermano, no digo antes de Cristo, después de Cristo, porque sabemos que hay una falla en la cronología. Por eso digo antes de la era común o cristiana, hermanos, ¿verdad? Porque pues sabemos que hay 4 años ahí de desfase. Pero entonces, hermanos, es el año 760 y 758 según Ussher. Es el tiempo, hermanos, en que Isaías está escribiendo esta parábola. Y, hermanos, y está enfocada, basada en el pueblo de Israel. Y dice así, hermanos, de la siguiente manera, esta hermosa parábola. Todos la conocemos, ¿no, hermanos? Ojalá que todos aprendamos de ella. Sí, hermanos, ¿han escuchado la parábola del Señor y su viña? Y todos dirían, sí, hermanos, sí la he escuchado. ¿Y qué has aprendido de ella? Porque el que no aprende su historia está condenado, ¿qué, hermanos? A repetirla. Porque, ¿qué es lo que fue lo mismo que será? Dice Salomón, entre otros más textos, ¿verdad? Dice capítulo 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado, al cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto lugar fértil. Habíala cercado y despedregádola y plantádola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar, que, hermanos, donde, hermanos, ya se procesa, hermanos, ya lo que es fruto de la vid, la uva en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que no haya hecho yo en ella? ¿Cómo esperando que yo que llevase uvas ha llevado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado y será para ser consumida, aportillaré su cerca y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. La interpretación, hermanos, de la viña es muy clara. Hermanos, yo sé que ustedes la conocen perfectamente, hermanos. No es algo que ustedes desconozcan.
El Señor de la viña, obviamente, hermanos, es nuestro Dios. Como aquí mismo, hermanos, está diciendo el pasaje, hermanos, la viña es su pueblo como tal. Y nos narra, hermanos, nos cuenta la historia rápidamente, hermanos, que Dios escoge unas semillas, escoge, hermanos, esta viña, hermanos, para plantarla. Dice, hermanos, que no la pone en cualquier lugar, la pone en un lugar que, hermanos, fértil. Y no solamente, hermanos, en un lugar fértil, sino que dice que le quitó todas las piedras que había, hermanos, para que nada impidiera su crecimiento y su desarrollo, y que la acercó, hermanos, para protegerla. Y estaba tan confiado en esa viña que puso un lugar, porque el hombre, hermanos, dijo: con todo lo que he hecho por esta viña, es seguro que me tiene que producir, y cuando venga esta producción haremos la cosecha y la mandaremos, ¿qué, hermanos?, al lagar para ser procesada. ¿Qué fue lo que ocurrió, mis amados hermanos? ¿Cuándo ocurre todo esto? ¿Cuándo pasa todo esto, mis amados hermanos? Es muy sencillo. Cuando Dios, hermanos, saca al pueblo de Israel, hermanos, de Egipto, Dios les hace una promesa: te voy a llevar dice aquí que la tierra, ¿cómo era, hermanos? Fértil. Hermanos, nuestro Dios saca al pueblo de Israel y les promete que los va a llevar ¿a dónde, hermanos? A la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué iba a hacer Dios con esa tierra que estaba ocupada por pueblos paganos? ¿Qué hizo Dios? Dice que la despedregó. Es decir, que, ¿qué, hermanos? Que sacó a todas aquellas naciones para que Israel, hermanos, pudiera llegar y asentarse en esta tierra donde Dios lo había puesto, hermanos. ¿Qué hizo nuestro Dios con ese cerca y ese vallado? ¿Qué representaba, mis amados hermanos? La protección que Dios les había dicho en Deuteronomio capítulo 28. Cuando tus enemigos vengan a ti por un camino, saldrán huyendo por 7 caminos. Era la protección de Dios para su pueblo, hermanos. Y dice que había plantado semilla escogida para que diera buen fruto. ¿Cuál fue esa semilla, mis amados hermanos? Fue la semilla que se dio en el monte Sinaí en el año 1491, hermanos. Toda la perfecta ley de nuestro Dios. Y Dios sabía que poniendo esta semilla en su viña, ¿qué tenía que producir, hermanos? Poniendo Dios su ley en el corazón de su pueblo, obras buenas, frutos buenos, hermanos. ¿Cuál fue la respuesta de Israel, hermanos? Que lo que Dios les dio, hermanos, lo que Dios les había prometido, lo hizo pedazos, quebrantó su ley, pasó por encima de ella, se olvidó, hermanos, de la obediencia, ¿no, hermanos? Y por eso Dios pregunta a todos: ¿qué me faltó hacer por el pueblo de Israel? ¿Qué me faltó darle al pueblo de Israel? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Nada. Dios les dio, ¿qué, hermanos? Absolutamente todo. Por eso dice Dios: ahora juzgad entre mí y mi viña. Verán lo que les va a ocurrir, verán lo que les va a pasar. Y entonces Dios advierte a través de Isaías que, ¿qué, hermanos? Que les iba a quitar el vallado, que les iba a quitar la protección, hermanos, para ser hollada de las gentes, hermanos, para ser hollada de esa nación, y que, hermanos, que fuera socavada y fuera totalmente, hermanos, destruida sin la seguridad de nuestro Dios. Aquí Dios está advirtiendo que, hermanos, Israel iba a ser invadido y que, hermanos, Israel iba a ser, hermanos, atacado, y muchos de ellos, hermanos, muertos por causa de, ¿qué, hermanos? De su pecado. Isaías, hermanos, está avisando, Isaías, hermanos, está profetizando. Y, hermanos, ¿qué fue lo que hizo exactamente? Lo estamos viendo, hermanos. ¿Qué fue lo que enfadó a Dios? ¿Qué hizo que dijera: te voy a arrancar de ese lugar fértil donde te puse? Voy a dejar que te oyen, que te pasen por encima. Dice Isaías capítulo número 1, hermanos. Igual se escribe en el mismo tiempo, 760, 758 antes de Cristo. Y en el capítulo 1, hermanos, Isaías nos aclara qué fue lo que hizo Israel, qué fue lo que hizo ese pueblo que hizo enfadar tanto a Dios. Isaías 1, versículo 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová: crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. Dice Dios: yo los puse, les di todo, los puse en un lugar alto. ¿No dice la escritura, hermanos? ¿No dice Éxodo capítulo 19? Vosotros seréis, ¿qué, hermanos? Mi especial tesoro. ¿Los puso o no los puso en un lugar alto, hermanos? Sí, y dijo Dios, y no por ser los más, sino porque dice Dios, le hizo una promesa a sus padres, ¿no, hermanos? Y había una bendición sobre la simiente. Y por eso dice Dios: por eso yo los tomé y los pone en lugar especial. Tanto es así que a través de los profetas Dios dice: el que se mete con Israel es como si se metiera con la niña, que, hermanos, de mis ojos. Y eso no lo puede decir cualquiera, hermanos, solamente el pueblo de Israel. Por eso Dios se enoja y dice: los engrandecí. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Cómo me pagaron? Se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué debéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis.
Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Dice, hermanos, versículo número 11. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros, de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Cuando vinieses a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, dice Dios, hermanos, que había llegado a tal punto que en lugar de ser agradables delante del Padre Celestial, cada vez que iban, ¿qué hacían, hermanos? Lo ofendían más y más. Y para poder entender, hermanos, el tipo de prácticas que ellos llevaban a cabo, podríamos, hermanos, leer perfectamente Malaquías capítulo número 1, donde dice el Señor: ustedes me presentan lo peor, ¿o no, hermanos? Una, lo hacen de mala gana. Como dice la Escritura, ustedes de labios, ¿qué, hermanos? Me honran, mas su corazón lejos está de mí. No hay amor, lo hacen por costumbre, lo hacen por obligación. Dos, dice el Señor, me presentan lo peor, lo que les sobra. Y dice Dios, si yo soy Padre, ¿qué es de mi honra? Y si yo soy Señor, ¿qué es de mi temor? Dice que va a los ejércitos. Malaquías 1, hermanos, lo estoy leyendo en mi mente. Y dice la Escritura, presenta lo que me presentas a mí, dice el Señor, preséntaselo a tu príncipe. Y vas a ver que no, que ¿crees que le va a ser agradable que le presentes lo peor? Dice Dios, eres muy chistoso, porque a tu príncipe, para quedar bien, le presentas lo mejor, y a mí me das, ¿qué, hermanos? Lo peor, lo que te sobra, lo que nadie quiere, dice el Padre Celestial. ¿En qué lo hacían, hermanos? Los becerros, roñosos, perniquebrados, ciegos, cojos, no, hermanos. Con todo lo que Dios no quería, era lo que le daban a Dios, y como, hermanos, y como ellos querían hacerlo. Las fiestas ya no eran las fiestas de Jehová, porque no lo hacían más como Dios, sino lo hacían conforme a su propio, ¿qué, hermanos? Pensamiento, y lo hacían de mala gana, hermanos. Entonces, por eso dice Dios, ¿para qué quiero que me traigas aquí sacrificios? Si al final de cuentas, como dice Hebreos, en lugar de cambiar tu mentalidad en cada sacrificio, ¿qué haces? Conmemoración de los pecados. Porque traes tu animal, sales del sacrificio del templo y sigues siendo, ¿qué, hermanos? Igual de pecador. Dice Dios, vienes a burlarte, ¿qué, hermanos? Vienes a burlarte de mí a mi altar. Vienes a burlarte de mí en mi presencia, en mi tabernáculo. Te burlas, dice Dios, te burlas en mi cara, dice Dios. Versículo 12, ¿quién demandó esto de vuestras manos? Cuando viniste a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. La luna nueva, el sábado, el convocar asambleas, no las puedo subir. Son iniquidad. Y dice, vuestras, ¿qué, hermanos? Solemnidades. ¿Cuántas veces hemos leído, hermanos, que cuando Dios las establece, ¿qué dice Dios? Mis, ¿qué, hermanos? Solemnidades. Pero aquí no dice Dios mis, ¿qué dice, hermanos? Vuestras. Dice Dios, eran mías conforme a yo, ¿qué, hermanos? Las mandé. Ahora como ustedes las hacen, ¿qué, hermanos? Son de ustedes, ya no son mías. No son, dice Dios, no son lo que yo pedí, no son lo que yo ordené. Versículo 15, cuando extendieres vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Así no, cuando multiplicare la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y aquí, hermanos, el Señor es claro. Ya no quiero nada. Ya estoy harto, dice Dios. Lo vimos en otro capítulo, hermanos. ¿Qué más había de hacer? Ya hice todo. Y ustedes, Israel, ¿qué, hermanos? No reaccionan. Pareciera ser que también decía mi abuelita, hermanos, ¿verdad? Que te entra por un oído, ¿qué, hermanos? Y te sale por el otro. Así estaba Israel, hermanos. Les entraba por acá y les salía. Más tardaba en entrar que en salir, hermanos, lo que Dios les había dicho. Sin embargo, hermanos, aún con todo, para aquella gente que dice que Dios es malo, por eso dice Amós, Dios primero advierte y da oportunidades, ¿o no? Aún con todo que ya estaba cansado, la misericordia de Dios se impone ante la maldad del hombre, hermanos. Versículo 16. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Por si no sabían lo que habían hecho mal, aquí Dios se lo dice, ¿no, hermanos? Dice Dios, cuando hayas compuesto lo que tú mismo, ¿qué, hermanos? Desarreglaste el desastre que tú hiciste. Cuando arregles tu desastre, dice Dios, y haga las cosas bien,
venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Ahorita dice Dios, ahorita no. ¿Sabes por qué ahorita no? Dice Dios. Porque si entramos ahorita a cuenta tú y yo, ¿qué dice Dios? Ya te dije, estás perdido, ¿no? Lo acaba de decir Dios, son hermanos. Si ahorita hacemos cuentas tú y yo, dice el Señor a Israel, hacemos cuentas, sales perdiendo. Eso es claro. Entonces dice Dios, mira, primero te voy a dar chance, antes de que vengas a hacer cuentas, primero ve y arréglalo. Y ya que estés bien, ven. Y ya hacemos cuentas, pero en mejores condiciones. Dice Dios, porque no te quiero, ¿qué, hermanos? No te quiero condenar, dice Padre Celestial. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve estarán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y aquí, hermanos, Dios, ahí está, otra vez, ¿qué, hermanos? La oportunidad. Una vez más, Dios, siendo misericordioso con un pueblo rebelde, le extiende sus manos. Por eso dice la Escritura, todo el tiempo mantuve, ¿qué, hermanos? Manos extendidas a un pueblo que fue rebelde y que no le importó nada y que no supo aprovechar. ¿Ustedes creen, hermanos, que después de esto Israel aprendió? No, ni nada, ni tantito, hermanos, ni pizca, hermanos. Después de estas palabras de Isaías, hermanos, Israel lo hizo todo mal, hermanos. Y aparece, hermanos, una profecía. Esta profecía aparece justo, hermanos, en el momento en que es lo curioso. En el momento, hermanos, en que ya se empezó a cumplir. Es muy curioso porque la profecía, hermanos, que vamos a leer a continuación, que es la que nos interesa, hermanos. Digo, este contexto es para ver por qué viene la profecía, hermanos, de Dios. Ya advirtió, dio oportunidad, no entendieron, perfecto, viene la profecía. Esta profecía, hermanos, se va a situar durante, hermanos, el sitio de, hermanos, de Babilonia sobre el pueblo, hermanos, de Israel. Dice Ezequiel, hermanos, esta profecía, hermanos, aparece en el año 593. Y Ezequiel escribe, hermanos, en el capítulo 21, versículo 24. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto habéis hecho venir en memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis tomados a mano. Cuando dice habéis venido en memoria, ¿a qué se refiere, hermanos? Que estaban haciendo lo mismo. Cuando dice vienen en memoria sus maldades, o sea, lo que hacían antes, ¿qué, hermanos? Ahorita lo están volviendo, ¿qué, hermanos? A hacer, lo están repitiendo. Dice Dios, están repitiendo lo mismo de aquel tiempo, lo están repitiendo, los mismos pecados, las mismas maldades, están haciendo lo mismo, dice Dios. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho el Señor Jehová: depón la tiara, quita la corona. Esta, hablando de la corona, no será más esta. Al bajo alzaré y al alto abatiré. Del revés la tornaré. Y no será esta más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré. Amén, hermanos. Y aquí, hermanos, ¿qué es lo que está anunciando, hermanos? ¿Qué es lo que nos está, hermanos, dando a entender, hermanos, nuestro Dios a través del profeta Ezequiel? Sabemos, mis amados hermanos, que la tiara y la corona representaban algo muy importante, hermanos, en Israel. Estos dos elementos, hermanos, simbolizaban algo. Digo, es el año 593. Ya había pasado, hermanos, el segundo sitio hacia la tierra de Jerusalén, hermanos. Estaba próximo el tercer último sitio, ¿no, hermanos? Y dice el Señor: depón la tiara. La tiara, hermanos, aparece en el libro del Éxodo. ¿Qué era la tiara, hermanos? Era parte, hermanos, lo que llevaba en la cabeza, ¿no, hermanos? El sacerdote. Era la vestimenta, hermanos, sacerdotal, dada por nuestro Dios, hermanos, diseñada por nuestro Dios, con la cual se vestían, hermanos, los sacerdotes para presentarse en el tabernáculo y hacer el servicio a nuestro Dios. La corona es más clara, ¿no, hermanos? Representaba, hermanos, la monarquía en Israel, hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo Ezequiel? De pon la tiara. ¿Qué significa, hermanos, de poner? Hazla a un lado, ¿no, hermanos?
Haz a un lado por el momento, por el momento, haz a un lado de esa tarea. ¿Qué quiere decir, hermanos? Haz a un lado el sacerdocio, ¿no, hermanos? El sacerdocio arónico va a ser hecho, ¿qué, hermanos? A un lado. Dejará de funcionar, dice la Escritura. Y dice, y quita la corona, esta no será más esta, hasta que venga aquel cuyo pertenece, ¿qué, hermanos? El derecho. ¿Qué está diciendo nuestro Dios, hermanos? Que a través de esta profecía, hermanos, caería el último rey, ¿qué, hermanos? Hombre de Israel, y no volvería a haber, hermanos, en el pueblo de Israel otro rey, hermanos. Cuando cayera el tercer rey, hermanos, no volvería a haber corona en Israel, hasta que llegara aquel que tenía el derecho, ¿no, hermanos?, de reclamar dicha corona, hermanos. ¿Quién tiene ese derecho, hermanos? ¿Quién la va a reclamar, esa corona, hermanos, del pueblo de Israel? El pimpollo, ¿no? El Emanuel, Cordero, como le quieras llamar el verbo, ¿no, hermanos? Es de lo que viene hablando básicamente, hermanos, la profecía. Y dice, del revés, ¿qué, hermanos? La tornaré. Y esto, hermanos, inicia en el año 606, hermanos. Dice Ezequiel, pero el segundo libro de los Reyes, hermanos. Segundo libro de los Reyes. Son los últimos 3 reyes de Israel, hermanos. Los últimos 3 reyes del reino, hermanos, de Judá. Porque con esta profecía, hermanos, al ser quitada la corona y ser quitado, hermanos, el sacerdocio, da inicio, hermanos, al cautiverio de 70 años, hermanos, sobre el pueblo de Israel. Segundo de los Reyes, capítulo 23, hermanos. Dice así, versículos 36 y 37. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaía de Ruma, e hizo lo malo en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho, hermanos. Dice, hermanos, versículo número 1 en adelante del capítulo 24. En su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, al cual sirvió Joacim. Dice, hermanos, 3 años, y volvióse luego y se rebeló contra él. Jehová, empero, envió contra él tropas de caldeos y tropas de sirios y tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que destruyesen conforme a la palabra de Jehová había hablado para sus siervos los profetas. Ciertamente vino, hermanos, hermanos, habla de este castigo, hermanos, habla de esta invasión. Versículo 6, y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joachim, su hijo, hermanos. Y hermanos, y sigue, hermanos, hablando, hermanos. Bueno, hasta aquí vamos a esa parte, hermanos. Entonces el antepenúltimo rey fue Joacim, hermanos. Y la característica de este rey, ¿cuál fue, hermanos? El texto lo dice. ¿Por qué fue castigado Joacim y por qué fue castigado Israel, hermanos? Gracias, hermanos. Porque hizo lo malo, hermanos. Porque hizo lo malo delante de Jehová. Viene su hijo, hermanos, y su hijo toma, hermanos, el reinado. Joachim, hermanos, o Joaquín, hermanos, que sería, hermanos, momento. Cuando, hermanos, es sitiado, hermanos, el reino, el primer sitio, hermanos, de Babilonia es en el año 606. El segundo sitio, hermanos, que hace Nabucodonosor es en el año 599, bajo el reinado ya no de Joacim, sino de Joachim o Joaquín, su hijo, hermanos. Dice capítulo, estamos leyendo 24, versículo 8 en adelante. De 18 años era Joachim cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Natán de Jerusalén, e hizo lo que, hermanos, haz de cuenta. Por eso decíamos, hermanos, o sea, nadie aprendía nada, o sea, hermanos. Joacim hizo lo malo, Dios lo castigó. Llega Joaquín y ¿qué hace, hermanos? Lo mismo. O sea, básicamente, hermanos, siguió los pasos de su padre e hizo lo malo delante de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Dice, hermanos, en aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue cercada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando los siervos la tenían cercada. Entonces salió Joachim, rey de Judá, al rey de Israel,
y su madre y sus siervos y sus príncipes, sus eunucos, y prendiólo el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y quebró las piezas, en piezas todo lo que tenía ahí, la casa del Señor. Versículo 14, y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes y a los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los oficiales y herreros, que no quedó nadie, excepto los pobres de la tierra, los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo transportó a Joachim a Babilonia, y a la madre del rey, y a las mujeres del rey, y a sus eunucos y a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los oficiales y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer guerra, llevaron cautivos el rey a Babilonia. Entonces, hermanos, en el segundo sitio, en el 599, hermanos, cuando Nabucodonosor invade por segunda ocasión a Jerusalén bajo el reinado de Joaquín, dice, hermanos, que se lleva a quienes, a los hombres de guerra, a los herreros, a la gente que le podía servir, ¿qué, hermanos? En el reino y para su imperio. Y se lleva todas las riquezas que tenía Israel, hermanos. ¿Y a quién dejó? Al pueblo, dice el texto, a los pobres, ¿no, hermanos? A los pobres de la tierra, hermanos, dice Nabucodonosor, pues ¿para qué me los llevo? Mejor los dejo aquí, porque si me los llevo va a ser gasto, me van a hacer gasto, ¿no, hermanos? En lugar de beneficiar al imperio, van a hacer un gasto que tengo que tener. Dicen por ahí, darles seguro, darles empleo. Dijo, no, mejor los dejo ahí y a su suerte. Y los deja ahí, hermanos, 599, y los deja, hermanos, ahí. Y, hermanos, y cuando cae, hermanos, cae este penúltimo, hermanos, rey, aparece, hermanos, el rey Sedecías. Capítulo 24, hermanos, o Sedecías, o Ezequías, dice versículo número 18. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Sí, aunque no me lo crean, hizo lo malo en los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Fue pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. ¿Qué había dicho Dios? Que quitaría, ¿qué, hermanos? El vallado y toda protección, hermanos, para que la tierra, ¿qué, hermanos? Y la viña fuera hollada de sus enemigos. ¿O no? ¿Lo dijo Dios en Isaías, hermanos? Pues en Ezequiel se está cumpliendo. Se rebelaron y dijo Dios, voy a quitarle todo y voy a dejarlo a manos de sus enemigos. Y Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia, capítulo 25. Y aconteció que 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y cercaronla, levantaron contra ella ingenios alrededor, hermanos. Y viene hablando, hermanos, ya de una invasión completa. Versículo número 5, y el ejército de los caldeos siguió al rey y tomólo en las llanuras de Jericó, habiéndose esparcido de él todo su ejército. Tomando pues el rey, y trajeron al rey de Babilonia a Ribla, y profirieron contra él sentencia, y degollaron a los hijos del rey Sedequías en presencia suya. Y a Sedecías sacaron los ojos, y atado con cadenas llevaron a Babilonia. En el mes 5, a los 7 del mes, siendo 19, es el año 19 de Nabucodonosor de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia de él, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová. Y la casa, ¿qué, hermanos? Del rey. Con el capitán de la guardia derribó los muros de Jerusalén, hermanos. Y ya conocemos, hermanos, el resto. Y finalmente, hermanos, los pobres que habían quedado, hermanos, en la ciudad, son llevados todos cautivos a Babilonia, hermanos. En este último cerco, último sitio, en el año 588, antes, hermanos, de la era de Cristo. Cuando se quema, hermanos, se quema la casa de Dios, y cuando se quema, hermanos, la casa del rey, en ese momento, hermanos, se cumple lo que había dicho, ¿qué, hermanos? Ezequiel, de pon la tiara, ¿qué, hermanos? Quita la corona. Porque al desaparecer la casa de nuestro Dios, dejó de haber, ¿qué, hermanos? Servicio, no más sacrificio, no más adoración, no más fiestas, no más ley, hermanos, porque se fueron 70 años a una tierra ajena. Y Sedequías, hermanos, pierde la corona, y aunque con los medos y los persas, hermanos, Israel regresó, ¿no, hermanos? La tiara se restauró, por eso dice, a la que la corona la quitaron, a la tiara dijo nada más de ponla, es decir, hazla a un lado, ¿qué, hermanos? Por un tiempo. Gracias, hermano Dani, por un tiempo. Porque la tiara sí regresó.
Porque cuando regresa, hermanos, a reconstruir el templo de Zorobabel, ¿qué se restauró, hermanos? El sacrificio. Y el sacerdocio volvió, ¿qué, hermanos? A entrar en funciones. Pero nunca más hubo rey sobre Israel, hermanos. Porque a partir de ese momento, después de Babilonia, los gobernaron los medios y los persas. Después pasaron a manos de los griegos. Y finalmente, ¿qué, hermanos? A manos de los romanos. Y no hubo más rey, hermanos, sobre Israel. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, lo había sentenciado. ¿Cuándo se restaura, hermanos, la tiara? Que nada más fue por un momento. Ellos sí fue por un momento, hermanos. Dice Esdras capítulo 6. Versículo, hermanos, número 3. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que fuese la casa, la que había sido destruida por Nabuzaradán, hermanos, dice, que fuese la casa edificada, dice, para lugar que sacrificasen sacrificios, y de sus paredes fuesen cubiertas su altura de 60 codos y de 60 codos, ¿qué, hermanos? Su anchura. Y en ese momento, hermanos, el rey de los medos y los persas, ¿qué hace, hermanos? Manda una orden, manda un edicto, hermanos, para que los judíos, que, hermanos, que estaban bajo su imperio, se les permite, hermanos, retornar a aquel lugar para que fuese reedificada, ¿qué, hermanos? La casa de nuestro Dios. Versículo 14 dice así, hermanos. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaban en Jerusalén y los había metido en el templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, al cual había puesto por gobernador. Recuerden, hermanos, de hecho Daniel, que la historia de, hermanos, de Daniel se sitúa en la época de Babilonia. Dice, hermanos, que esos vasos fueron profanados. ¿Se acuerdan? ¿Quién los profanó? Llamado Belsasar, ¿verdad? Correcto, dice que estaba embriagado con su gente, mandó traer los vasos, los profanó y esa noche murió, ¿se acuerdan? Una historia, hermanos, muy interesante, hermanos, de ese rey. Y le dijo, toma, va estos vasos, ve, ponlos en el templo que está en Jerusalén y en la casa de Dios, sea edificada cada en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los fundamentos de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y desde entonces hasta ahora se edifica y aún, ¿qué, hermanos? No está acabado. Todos decimos, hermanos, aquí nos habla de cómo, hermanos, se está reconstruyendo, hermanos, la casa de nuestro Dios y cómo, mis amados hermanos, se restablece más adelante el sacerdocio y nuevamente en Jerusalén, en el templo de Zorobabel, se restaura, hermanos, el sacerdocio, que todos sabemos, hermanos, que a la postre, ¿qué hizo Israel en la época de Jesucristo? Lo mismo que hicieron en la época de Ezequiel, lo mismo que hicieron en la época de Isaías. El pueblo se rebeló y en el año 70, ahí sí, hermanos, en el año 70 la tiara es quitada permanentemente y volverá a aparecer esa tiara, hermanos, cuando Jesucristo venga por segunda vez, se restaure, hermanos, nuevamente se levante el tercer templo, ¿no, hermanos? Y una vez más los levitas hagan sacrificios a nuestro Dios. Desde el 70 hasta la fecha, esa tiara, hermanos, no está funcionando, hermanos. Pero nos quedamos en la otra parte. ¿Y qué pasó con la corona? Que es la última parte de la profesión, hermanos. Hasta que venga aquel que reclame esa corona. Dice Génesis, hermanos. Capítulo 49. Créanme, hermanos, de verdad, mi hermano Marcos y mi hermano Gadiel no me dejarán mentir. La estoy haciendo breve. La estoy resumiendo la profecía, hermano. Esto es toda una eternidad de versículos. Lo más breve posible, hermanos. Dice Génesis capítulo número 49. Este es el resumen de la síntesis, ¿sí, hermanos? Para que más nos demos una idea, hermanos, de qué estamos hablando. Dice, hermanos, Génesis capítulo 49. Toda la Biblia está llena de profecías, hermanos. Toda la Biblia es profecía. Porque lo que vamos a ver a continuación, hermanos, es cuando Jacob, hermanos, empieza a bendecir a todos sus hijos. Y en estas bendiciones, hermanos, hay una bendición profética. Recae sobre uno de los hijos de Jacob y sobre esa tribu. Pero, hermanos, esta bendición es más profunda porque no solamente es te la doy a ti, sino que va a lo que tú representas.
Y dice, hermanos, capítulo 49, versículo 8. Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Recordamos todos que los reyes de Israel, ¿de qué tribu eran? Ahí estamos, yo no nací en esa época, hermano. Recordemos, hermanos, que exacto, la tiara fue dada, hermanos, a la tribu de Leví, y específicamente de la tribu de Leví, Aarón y su descendencia de la tribu de Leví. Y la corona, Dios se la va a entregar a la tribu, ¿qué, hermanos? De Judá. Por eso, ¿qué está profetizando aquí, hermanos? ¿Qué está profetizando? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es profética? Porque está hablando, hermanos, que Judá habría de reinar sobre sus hermanos, ¿cierto o no? Aquí, hermanos, está profetizando. Sigue diciendo, hermanos: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y escucha esto, a ver si te recuerda algo. No será quitado el cetro de Judá, el legislador, entre sus pies, hasta que venga, ¿qué, hermanos? Silo, y a él se congregarán, ¿qué, hermanos? Todos, ¿se congregarán? Los pueblos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y habla de ese Silo que habría, ¿qué, hermanos? O Silo que habría, ¿qué, hermanos? De venir a tomar el cetro. ¿Qué decía Ezequiel, hermanos? Vendrá aquel a el cual pertenece, ¿qué, hermanos? El derecho. ¿De qué están hablando los dos en este momento? Ya no están hablando, hermanos, de Judá, ni están hablando, hermanos, como hombre, ni como tribu. ¿Quién es ese cachorro de león, hermanos? Jesucristo, hermanos. Y ya está hablando de él, ¿o no, hermanos? De que él tomaría, y a él, ¿qué, hermanos? Se congregarían los pueblos, hermanos, las gentes alrededor, hermanos, de este hermanos, personaje especial. Dice Zacarías capítulo 6, hermanos, porque todos los profetas, hermanos, de una u otra manera, hermanos, se involucran. Oigo, no te leo Apocalipsis, hermanos, porque hay como 10 profecías que tienen que ver con esto, más o menos como 10. La que yo te decía, las bestias tienen que ver con esto, la de Daniel, la estatua tiene que ver con esto, entre otras más. Dice Zacarías capítulo 6, versículo, hermanos, número 12. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar y edificará templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio y consejo de paz será entre ambos. ¿A qué, hermanos? A dos. Dice, hermanos, que llegará el Pimpollo, el cual, ¿qué va a hacer este Pimpollo, hermanos? Edificará el templo, ¿qué, hermanos? A Dios. Dice que él será, que él edificará y que él se sentará, ¿qué, hermanos? Como rey en trono. Y no solamente como rey en trono, hermanos, sino que este Pimpollo, dice aquí el texto, también será, ¿qué, hermanos? Sacerdote. Es decir, que este personaje del que está hablando aquí, hermanos, Zacarías, va a cumplir con los dos, ¿qué, hermanos? Con los dos roles, rey y sacerdote al mismo tiempo, hermanos. Va a atender los dos cargos. Y entendemos, mis amados hermanos, que si hablamos de hombres, ningún hombre podía cumplir con este rol, ¿sí, hermanos? La escritura nos habla que en la época del rey Usías hubo un gran terremoto. Para mis hermanos jóvenes, ¿qué fue lo que hizo Usías por lo cual Dios lo castigó? ¿Qué fue lo que hizo Usías? Para que entendamos que no está hablando de un hombre. ¿Qué hizo Usías? ¿Qué pecado cometió Usías, el rey Usías? Decía mi abuelito, porque ahí no es mi abuelita: zapatero a tus zapatos, no te metas con lo que no es tuyo. Usías era rey. Él no tenía derecho, ¿qué, hermanos? A hacer nada en el templo. ¿Y qué hizo, hermanos? Usurpó la función, ¿qué, hermanos? Del sacerdocio, de, hermanos, por hacer algo que no le tocaba, porque él era de la tribu, ¿qué, hermanos? De Judá, la corona. No, ¿qué, hermanos? No la tiara, porque esa era de quién? De Leví. Y al hacer esta profanación, ¿qué hace Dios? No lo mató. ¿Qué le hizo, hermanos? Lepra. Y entonces, mis amados hermanos, nos damos cuenta. Por eso aquí dice el texto: ¿un hombre podía ser rey y sacerdote en Israel? No.
Sin embargo, este pimpollo, ¿qué, hermanos? Sí, va a tener las dos. Por eso entendemos, hermanos, que que está hablando ¿quién? ¿De quién está hablando, hermanos? ¿De Jesús cuándo? ¿En su primera venida? No, ¿cuándo? En la segunda. Cuando Él reclame, ¿qué, hermanos? La corona. Cuando Él reclame la corona y se ponga, hermanos, como rey y también, hermanos, como sacerdote. Pero ya sabemos lo que dice Hebreos. No conforme a la orden, ¿qué, hermanos? De Leví, sino conforme, ¿qué, hermanos? Al de Melquisedec. Y Jesús será rey y, ¿qué, hermanos? Y sacerdote, hermanos. Y esto está hablando, hermanos, Zacarías, de lo que estaba hablando, hermanos, ya Ezequiel, y que, hermanos, ya estaba profetizando. Dice, hermanos, Mateo capítulo 27. Ya casi, hermanos, ya casi. Yo sé que el calor está bueno, ¿no, hermanos? Está rico. Y nos falta el refresco que tomamos cuando estábamos en la casa, hermanos, ¿verdad? Dice, hermano, la palabra de nuestro Dios, Mateo, hermanos. Decíamos, capítulo 27, para que veamos esta parte, hermano, muy importante. Porque a Jesús, ¿cómo se le llamaba, hermanos? Cuando Él vino. Hasta le preguntan uno, ¿tú eres qué, hermanos? ¿Rey? No, Jesús, hermanos, es tomado como qué, hermanos? Como rey de los judíos, ¿no? Por eso, mis amados hermanos, es que si se acuerdan ustedes, cuando los fariseos van ante el imperio romano a acusar a Jesús, no lo podían acusar de llamarse el Cristo, ¿sí, hermanos? Porque el gobierno hubiera dicho, a mí qué me importa la parte religiosa, es tu problema, no el mío, ¿no, hermanos? ¿Qué es lo que tenían que hacer los judíos, hermanos? Buscarle un cargo que a nivel constitucional romano sea meritar a qué, hermanos, un castigo. Entonces, ¿de qué acusan a Jesús? De sedición, ¿o no, hermanos? ¿Y lo acusan de qué? Dicen, este se llama ¿qué, hermanos? Rey de los judíos. Y estos bien fieles, ¿no? Ellos no soportaban a los romanos, pero con tal de perjudicar a Jesús, nosotros no tenemos más rey que, hermanos, que a César, ¿no? Entonces lo acusan, hermanos, de tratar de separarnos al pueblo, dividirnos del pueblo y autoproclamarse por encima del gobierno romano como un rey sobre el pueblo judío, hermanos. Pero Jesús es claro, Jesús dijo, mi reino, ¿qué, hermanos? No es de este mundo. Porque todavía no era, ¿qué, hermanos? Todavía no era el momento. En ese momento no vino como rey, vino como, ¿qué, hermanos? Como siervo. Sin embargo, los judíos lo acusaban de eso, ¿no, hermanos? Con, hermanos, el nombre de rey de los judíos. Dice Mateo capítulo 27, versículo 11, hermanos. Mateo 27, 11. Tanto es así, hermanos, que dice 27, 11 de Mateo. Y Jesús estuvo delante del presidente y el presidente le preguntó, diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Tú lo dices? ¿Era o no era, hermanos? Hay una pregunta ahí muy... vamos a sacar esa pregunta ahí porque vi como que respuestas, hermanos, encontradas, sí, no. Ahorita vamos a ver, hermanos, vamos a ver. ¿Por qué, hermanos? Esto es importante. En ese momento como tal, ¿qué, hermanos? No era rey de los judíos. En ese momento no era rey de los judíos, no. Él vino, ¿qué, hermanos? Como siervo. No vino, ¿qué, hermanos? Como rey. Por eso él aclara. Tú lo has dicho, yo no dije que fuera rey, jamás dije que fuera rey. Yo vine, ¿qué, hermanos? Jesús vino como el Mesías, Jesús vino como profeta, Jesús vino como el Cordero, no, hermanos, no vino como rey. Y lo dijo, mi reino no es de este mundo, no es ahorita, porque hay grupos religiosos que dicen que Él ya está gobernando desde el cielo porque ya es rey, ¿o no, hermanos? Hay grupos que así lo dicen, que ya está entronizado y está reinando. Jesús todavía, hermanos, no es rey. Él va a venir, ¿qué, hermanos? A reclamar, ¿o no, hermanos? Y a sentarse en su trono. Ahorita no, hermanos. Seguimos, hermanos. Ahorita vamos platicando en el camino, hermanos. Ya casi concluimos. Dice versículo 37 de aquí mismo, hermanos. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Por qué se lo pusieron? Yo les decía, hermanos, porque fue la falta
Porque él no dijo yo soy el rey de los judíos en ese momento, hermanos. ¿Quién lo decía? Él no, los demás lo decían, ¿no, hermanos? Y los mismos fariseos lo decían, pero no como un reconocimiento, sino para, yo insisto, para acusarlo de qué, hermanos, de la falta de sedición, ¿no? Para que Roma lo juzgara y lo matara. ¿Me explico, hermanos? Pero no es que Jesús, hermanos, lo haya dicho o se haya autonombrado en ese momento, hermanos, porque no era su momento, hermanos. Todavía no era su momento, hermanos. ¿Qué sí fue Jesús, hermanos? ¿Qué sí fue Jesús antes? ¿Qué sí fue Jesús? Sacerdote. Correcto, sacerdote. Porque recordamos todos, mis amados hermanos, que en el bautismo Juan el Bautista representaba, lo hemos dicho muchas veces, ¿a qué representaba Juan el Bautista? Al sacerdocio levítico. Juan el Bautista era de la genealogía, su padre era Zacarías, ¿no, hermanos? Cuando le dicen que van a ser su hijo, ¿dónde estaba Zacarías? En el templo. Su hijo, hermanos, era de ese linaje. Por eso Zacarías, Juan es el que lo tiene que bautizar, porque ¿qué es lo que estaba haciendo en ese momento? Yo, sacerdocio de Leví, te estoy consagrando a ti, ¿o no, hermanos? Para que a partir de ahora, tú, sacerdocio de Melquisedec, hermanos, inicie. Se ha hace un lado el de Leví para darle paso, ¿qué, hermanos? Al de Melquisedec. ¿Por qué tenía que dárselo en ese momento? Lo unge Dios con el Espíritu Santo, ¿no, hermanos? Lo consagra Dios en ese bautizo, es consagrado como sacerdote, hermanos. ¿Por qué tenía que ser en ese momento consagrado? Porque cuando él muriera, ¿qué tenía que hacer, hermanos? Ya como sumo sacerdote ungido, según Hebreos. ¿Qué hacía el sumo sacerdote, hermanos, cada 10 del mes séptimo? Entraba al lugar santísimo para la reconciliación, hermanos. Entonces, es ungido Jesús a los 30 años como sacerdote de Melquisedec, sumo sacerdote. Lo unge, hermanos, Juan el Bautista. Bueno, en este ritual le da el pase. Y cuando Jesús, hermanos, muere, dice que Jesús lleva, ¿qué, hermanos? Un sacrificio, que es su cuerpo, su muerte, su propia sangre. Y él, como sumo sacerdote, esa sangre de sacrificio, de reconciliación, ya no al templo de Jerusalén, sino al lugar santísimo, que es la misma presencia, ¿qué, hermanos? De Dios, para reconciliar a los hombres, son hermanos, delante del Padre. Y ahí, hermanos, Jesús toma este rol de sumo sacerdote, pero de rey, hermanos, todavía no. Ahí solamente, hermanos, toma y asume este rol. Dice Marcos capítulo 13, hermanos. Marcos 13. Me dicen cuando me pase de las 4 horas, hermanos, por favor. Es cierto. Marcos 13, hermanos. Dice versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Estamos, hermanos, hablando de profecía, de lo que habría de acontecer previo a Cristo. Y las estrellas del cielo y que las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, ya no el carpintero. Cuando Jesús llega, ¿qué hacía los hermanos el Sanedrín? ¿No lo denostaban? Decían, ¿no es este qué, hermanos? ¿El hijo del carpintero? No, es el hijo del carpintero. ¿Quién es o qué se cree? ¿Dónde está su linaje, ¿no, hermanos? ¿De dónde salió? ¿Qué escuela rabínica tomó? Lo despreciaban, hermanos. En la primera. La segunda, versículo 26. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, pero ya no como siervo, hermanos, con poder, con mucha potestad y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, dice el texto, hermanos, y juntará de los 4 vientos del cabo de la tierra, dice, los escogidos, hasta el otro cabo, ¿qué, hermanos? Del cielo. Y eso va a ocurrir, hermanos, a un futuro, hermanos, cuando él dice que ahora sí ya olvídate del siervo, olvídate del cordero, olvídate del humilde, olvídate del hijo del carpintero, porque ahora viene con poder y gloria, con el título de Rey de Reyes y Señor, ¿qué, hermanos? De señores. ¿Para qué? Para hacer lo que vimos en Zacarías. ¿Qué dijo Zacarías, hermanos? Que se sentaría como rey, ¿qué, hermanos? En su trono. Y y ahí lo va a hacer, y ahí se va a sentar. Dice capítulo 25 de Mateo, versículo 31. Y ahora sí, hermanos, con toda la autoridad. Versículo 31.
Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces, ¿qué, hermanos? ¿Verdad? Aquel cuyo pertenece, decía, hermanos, el derecho, hermanos. Lo que había, hermanos, se había profetizado, lo que se había dicho, mis amados hermanos. Y dice Apocalipsis capítulo 19, hermanos. Ahora, hermano, Apocalipsis, hermanos, capítulo 19. Versículo 11, mis amados hermanos. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado, ¿cómo, hermanos? El Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo, ahora sí que, hermanos, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Está hablando, hermanos, Juan. Juan está viendo la segunda venida de Jesucristo, cuando venga con sus santos millares los ángeles. Vendrá, hermanos, para regular, hermanos, al mundo, para poner, hermanos, dicen por ahí, no estate quieto al mundo, hermanos, para, dice la Escritura, poner a todos los enemigos de Dios, hermanos, bajo los mismos del Padre Celestial. Asumirá, hermanos, este rol, y vendrá ahora sí, hermanos, con este nombre, con este título que él se ganó como Rey de Reyes, hermanos, y Señor de Señores. Y finalmente, hermanos, dice Isaías capítulo 11. Y es en esta parte, mis amados hermanos, cuando lo que había profetizado Ezequiel, hermanos, con esta venida de Jesucristo, se dará por terminada esta profecía, hermanos, que nuestro Dios dio a conocer hace muchísimos años, hermanos, para su pueblo. Dice Isaías capítulo número 11. Versículos 1 en adelante, dice así: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Y harále entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyere en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. ¿Qué hicieron los últimos reyes de Israel, hermanos? Lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Qué va a hacer este rey, hermanos? Todo lo opuesto, hermanos. Este rey tendrá la ley de Dios en sus manos, hermanos. Y bajo la ley de nuestro Padre Celestial, cada juicio y cada decisión, mis amados hermanos, que este Rey de Reyes tome respecto a la humanidad, será basada en solamente la voluntad, que, hermanos, de nuestro Padre Celestial. Juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Mis amados hermanos, de esta manera nos damos cuenta lo que Ezequiel estaba diciendo. El hombre falló. El hombre, hermanos, se equivocó. Dios los castigó, hermanos. A pesar, hermanos, de que dio oportunidad, él no supo valorar. Y Dios nos dice, hermanos, que la época, hermanos, la oportunidad para el hombre está por terminar. Israel, hermanos, tuvo su momento, hasta que, ¿qué hizo Dios? Puso un velo, ¿no, hermanos? ¿Para qué lo hizo, hermanos? Para que tú y yo, que no tenemos oportunidad, tuviéramos un espacio para ser parte del pueblo de nuestro Dios, mis amados hermanos. Israel se equivocó. Israel falló.
Cuando venga Jesús, los judíos que guardan hoy la ley, no todo el judío, el que guarda hoy la ley. Porque el que no guarda la ley, cuando venga Cristo no hay esperanza. Hay esperanza para que ese hermanos guarde la ley, porque serán juzgados ellos conforme, ¿qué hermanos? A la ley de nuestro Dios, no conforme a Cristo. Y venga el pimpollo en poder y gloria, hermanos, dice que ellos tendrán que verlo y tendrán que, ¿qué hermanos? Que reconocerlo y aceptarlo como su Salvador. Para nosotros, mis amados hermanos, a diferencia del judío, cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria, hermanos, y aparezca entre los cielos, la oportunidad para nosotros ya habrá terminado mucho tiempo, ¿qué hermanos? Antes. Porque ese momento será para los judíos, no para nosotros, hermanos. Porque tuvimos desde que vino Cristo, ¿no, hermanos? Hasta antes de que, hermanos, Él venga por segunda vez, la oportunidad, hermanos, de servir a nuestro Padre Celestial. Israel falló, conocemos la historia. Ahora somos nosotros, hermanos. Ahora es nuestro momento. Ahora es nuestro tiempo. Y tenemos tú y yo dos opciones, mis amados hermanos. Tenemos dos opciones. Una, repetimos la escuela de Israel. Dos, aprendemos de ellos y hacemos las cosas diferentes. ¿Cuál te parece, mi amado hermano, la mejor opción? Dijimos que para algo sirve, hermanos, conocer la profecía. Tenemos claro que Cristo viene. Tenemos claro que Cristo viene, ¿qué, hermanos? Por su pueblo. Cristo viene a buscar los suyos. Entre tanto que Él venga, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, hacer su voluntad para cuando venga en poder y gloria y mande a sus ángeles a los cuatro cabos de la tierra, en esos que estén por ahí, hermanos, en el rinconcito mal lejano, hermanos, de Toluca, mande un ángel, toque la puerta y sea a mí el que me llame y pueda reinar con Cristo por el periodo que Dios le ha dado de 1000 años y después una vida eterna reinada por nuestro Dios. Mis amados hermanos, les pedimos que hagamos todo esto, que aprendamos de esto, hermanos, y hagamos lo que tengamos que hacer. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Paz a vosotros.